Y bueno, amigos, todos sabemos que el amigo Moisés Llorons es probablemente el tipo más rastrero que haya pasado por la historia del fútbol o que de alguna forma está relacionada con el fútbol. En este caso, periodismo lo voy a colocar muy entre comillas porque hay que colocarlo muy entre comillas. Pero lo de hoy es que no tiene ningún tipo de sentido, no tiene nombre. Creo que es mucho más allá de lo rastrero que ya conocíamos que era. Y les voy a pedir que de verdad se queden hasta el final de este video para que lo escuchen y me digan si estoy exagerando, es o no es lo más rastrero del mundo. Es que es totalmente penoso. Les voy a decir eso y pues más nada que añadir. Vamos a arrancar porque en definitiva no quiero que esto se me alargue demasiado y la realidad es que necesito tener esto aquí al día. Así que bueno, chicos, vamos a colocarles el primer clip que he decidido tener para ustedes y vamos a poder colocarlo para poder reaccionarlo. Aquí lo tenemos ya, Don Moy Llorons. Vamos a colocarlo un poco en pantalla completa y pues ya en breve lo vamos a poder ir reaccionando, ¿no? Aquí voy a colocarlo en pantalla completa y empezamos a escuchar el sinvergüenza este. Bueno, yo creo que al final está siendo el líder el menos irregular de los tres, ¿no? Porque el Barça, como tú bien has dicho, es el equipo que mejor ha jugado, el equipo que mejor y que mejor juega al fútbol de los tres. Luego el Atlético de Madrid ha mostrado tener durante 15 partidos en las tres competiciones una pegada y una manera de fabricar el fútbol muy interesante. Y el Madrid, bueno, pues el Madrid se engancha a la Liga, de lo cual es líder, sí, con 2 puntos de ventaja sobre el Club Atlético de Madrid, pues eso, ¿no? Con más debe que haber, ¿no? A nivel futbolístico, pero es el menos irregular de los tres y por lo tanto, después de la primera jornada de la segunda vuelta, yo no te diría que es justo líder, pero es el líder y es lo que hay. La resignación, empiezan hablando esto no es lo que les estaba diciendo que me pareció grave, no, esto no es. Pero cómo tiene resignación de que, bueno, no es el justo líder, pero es lo que hay, que no sé qué, que el Barça es el mejor equipo que juega, que el Barça es el más regular, que no sé qué, es que me parece penoso, de verdad, que utilicen estos argumentos y cuántas veces vamos a tener que escuchar estas barbaridades absolutamente penosas de esta gente de que el Madrid no juega nada, de que es la regularidad, de que no sé qué, de que el Barça juega mejor. Increíble. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente clip y sobre el final vamos a colocar un clip de 3 minutos aproximadamente donde está lo que a mí me pareció sencillamente asqueroso y que seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo en general. Quiero que vamos a este primero. ¿A ti te confunde también esta Esto en relación a algo que comentó Carlo Ancelotti para que le tengan un poquito de contexto y puedan medio entenderlo. forma de asaltar el liderato del equipo blanco? ¿O ya estás acostumbrado? No, yo creo que Ancelotti dice lo que tiene que decir de cara a la galería para que la gente siga creyendo en un proyecto que se ve como muy desgastado. Es decir, el proyecto del Madrid no tiene nada que ver, aunque son prácticamente las mismas piezas. Invirtieron 150 millones de euros en traer a Mbappé, que está empezando a dar resultados ahora, pero prácticamente es el mismo proyecto que el año pasado, que tan buena seguridad o tan buena rentabilidad dio a nivel defensivo. Yo creo que Ancelotti, insisto, dice lo que tiene que decir, pero estoy convencido que no se cree ni la mitad de su mensaje. ¿Qué les podemos decir de este hombre? En primera instancia acaba de decir pues básicamente que el proyecto del Real Madrid es muy desgastado, que Ancelotti no se cree nada. Yo estoy sí en cierta razón hasta cierto punto de acuerdo. La Ancelotti es sumamente preocupante después de sacar pecho, después de las semanitas que nos venía regalando, ¿no? Pero aquí hay un punto que hay que añadir y es que este hombre dice que el proyecto del Real Madrid es un proyecto acabado, que venía de hacerlo absolutamente todo, que aunque él medio lo añade ahí y después de haber ganado todo meter probablemente a uno de los mejores 3 futbolistas del mundo, viene a decir que es un proyecto semiacabado. En cambio, los Negreira hoy, que vienen de hacer el ridículo y que lo único que añadieron fue un futbolista que tuvieron que apelar a la corrupción de toda la vida para poder inscribirlo, es que es un proyecto maravilloso. Es sencillamente increíble la doble vara a medir de esta gentuza. Yo cada día entiendo menos o cada día entiendo más. Es porque es cierto resentimiento. Pónganse a pensar que es cierto resentimiento y les molestará seguramente que las cosas fluyan bien por un lado y por el otro sigan por aguas turbulentas. Porque sí, ganaron una Supercopa, pero bueno, que la Supercopa, que se la queden ellos siempre que nosotros nos quedemos con los títulos grandes, que siempre lo he dicho. Si me toca perder la Supercopa todos los años, perdiendo
5, 6-0, pero eso significa ganar la Champions y la Liga. Créanme que yo le estoy poniendo la firma donde sea. Vamos a colocarle aquí, muchachos, esto para finalizar, que me pareció sencillamente asqueroso. Aquí vamos a empezar con lo de Rodrigo Fáez, que empiezan a hablar un poco del Barça, de lo que pasó en el partido contra el Getafe. Y muy bien Rodrigo Fáez con lo que va a añadir. Pues entiendo que falta de plan B o directamente que igual les motivaba más jugar contra el Real Madrid y ganar al Real Madrid que hacerlo al Getafe. Es que, o sea, tema de actitud. No, a ver, puede ser. O sea, no estoy diciendo que sea tema de actitud, pero es que yo creo que es un poco todo. Un poco todo. Igual están cansados. Es que no lo sé, porque yo vi el partido y obviamente fue un guión que todos sabíamos, con un Barça tocando la pelota, pero que luego en línea de 3/4 hacia adelante le costó bastante. ¿Por qué? Pues por el muro del Getafe atrás, que Bordalás eso creo que le tiene muy bien tomada la medida al FC Barcelona, sea cual sea el entrenador. Creo que a nivel de competitividad, igual al Barça le faltó esa chispa que sí que tenía contra el Real Madrid o contra el Betis la semana pasada, pero es que fue incapaz y es una realidad. Y encima poniéndose por delante de forma prematura, pero no sé exactamente. O sea, es de los pocos partidos del Barça que te digo, pues no sé si fallaron en esto, en lo otro, porque estoy un poco perdido, ya te digo. Y creo que ellos también estaban perdidos porque vimos ciertos capítulos. Es lo que les está diciendo, añade lo del partido, que es penoso, lo que hizo el Barça en Getafe, y ojo a lo que va a añadir, y me gusta porque siempre he dicho algo de Rodri Fáez que me parece muy tibio para estar con un tipo que está constantemente irritando y faltando el respeto al Real Madrid. Me parece un periodista bastante tibio, pero entendemos también el contexto de la situación. Rodri Fáez trabaja en un medio de comunicación donde se permite insultar las veces que quiera, a la gente que quiera, siempre y cuando vayan de blanco. Si te pones a decir algo que no es del otro lado, ojito con eso, pues. Vamos a darle aquí para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Aquí añaden lo grave de todo esto, que Moy Llorons ya había dado su opinión y no se le ocurrió, pues, por nada del mundo decirlo. Tristes, como Gavi mandando a segunda a los jugadores del Getafe encima con la mano, porque luego hablábamos mucho de Vinicius, pero Vinicius por lo menos no se tapa. No. Cosa que a Vinicius lo perdonan, pero bueno. A Vinicius lo perdonan, mira la cara de asqueroso. Es que me parece un tipo de verdad sumamente asqueroso. Y no solamente por el aspecto físico, porque no quiero entrar en eso, sino por el aspecto, lo que transmite como persona. Lo mala persona que transmite debe ser estos de estas personas que le roban la herencia a la abuelita. O sea, me parece increíble. Y ojo a esto. No, bueno, sí, bueno, pero... Escucha. Y que él dice que a Vinicius lo perdonan, perdón. Yo no sé qué es lo que le han perdonado a Vinicius, porque a Vinicius no se le ha perdonado absolutamente nada. Tú rajabas de Vinicius, que era un maleducado por mandar a segunda de los equipos. Espero que seas coherente y digas lo mismo. Y seguiré rajando. Pero ¿eres coherente y vas a decir lo mismo de Gavi? ¿De qué? Es que yo no he visto a Gavi decir a la gente que se vaya a segunda. Es que yo no he visto a Gavi decir que a la gente se vaya a segunda. Pero aquí se supone que este hombre ha venido a matar a Vinicius porque un tipo como Maffeo ha dicho en televisión algo que supuestamente dijo Vinicius. Aunque Vinicius se ha hecho gestos libremente y que se han podido percibir, ¿no? El sinvergüenza de Gavi es un cobarde y lo ha hecho pues así tapándose la boca. Entonces se supone que hay que creerle a unos, pero a otros no. Esto es el beneficio de la duda para el quien me convenga. Ah, bueno, claro, vale. Pues no, yo he visto imágenes en las que ¿Y tú qué tienes? Infrarrojos que lees detrás de la mano, ¿no? No, pero yo me fío del Getafe. Y entonces, es que los del Getafe, los Valencia hace falta que te fíes que el chico brasileño les hacía así a segunda. Creo que les hacía así además, como los ingleses. No, sí, pero sin taparse. Bueno, pero escúchame una cosa, pero es que tú no has visto... ¿Por qué Gavi se tapa la boca así? ¿Por qué? Para que no le pillen. No, para que no le pillen, no. Una cosa es ser listo y a lo mejor al otro le falta un poquito de allá, ¿me entiendes? Una cosa es ser listo y a lo mejor al otro le falta un poquito allá. Primero, esto no es ser listo. Esto se llama ser un cobarde, ser un absoluto cobarde. Taparse la boca para decir algo es porque eres un cobarde y no tienes los pantalones que tiene Vinicius. Primero, para hacer frente a todo lo que vive, y en segundo, para decir lo que piensa, y ya después verá si se equivoca, si le toca pedir disculpas, que es en el partido ese que se expulsó, por supuesto, le pidió disculpa a quien le interesa, que es realmente al madridismo, ¿no? Es increíble cómo tapan el sol con un dedo. Acaba de decir que prácticamente lo reconoció, pero ha dicho pues que Gavi ha sido más listo que Vinicius. Es que me parece impresionante el nivel de trampa que ellos mismos se hacen y que le intentan hacer a la gente. Es una cosa impresionante. Este tipo es un impresentable total. Este tipo es de los que a lo mejor el hijo más grande, este tipo suelto es un peligro. Este es de lo que uno de estos hijos más adelante va y atropella a 500 personas porque no les gustan los migrantes, por poner un ejemplo, un tipo de personaje de esto que se mete a un colegio de Estados Unidos con un arma a acabar con un montón de gente, y este es el tipo de personas que sale a defenderlo. Es que es totalmente asqueroso.
Yo qué sé. Ah, vale, que ahora es cuestión de ser listo. No, escúchame. Ojo, ¿quién es más listo que No, quién? pero Vale, escucha una cosa. Si realmente lo ha dicho Gavi, sí es feo. Lo que pasa es que yo creo que también Ojo, porque dice si realmente lo ha dicho Gavi, y yo dije, bueno, a lo mejor va a recular un poquito y va a dar un poquito de cordura a esto. Miren con la barbaridad que va a decir, y es tan grave seguramente lo que dijo, que o él mismo o ESPN ha decidido cortar el pedazo, y fíjense bien cómo se corta, ya van a ver, es increíble. Gavi viene caliente por todo lo que sucedió con Alejandro Valde, el cual recibió insultos racistas. El Barça Se percataron, o sea, voy a repetir estos 5 segundos. Sucedió con Alejandro Valde, el cual recibió insultos racistas. El Barça. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? O sea, acaba este hombre de decir que por lo que ha estado matando a Vinicius durante años, es por lo que Gavi ha hecho esto. Encima de que Gavi no recibió ningunos insultos racistas, porque los insultos racistas fueron a Valde, y por supuesto, Alejandro Valde, que se dedique más a jugar al fútbol y que deje de estar provocando a la afición del Getafe, ¿no? Que seguramente algo habrá hecho, porque ahí estaba Koundé y a Koundé no le dijeron insultos racistas, ¿no? O así era el mensaje, ¿no? Bueno, de mi parte ustedes saben lo que yo pienso sobre esto. Lamentable, y ojalá que Valde pues se encuentre bastante bien, lo haya digerido de la mejor manera. Pero quiero hacer énfasis en esto porque me parece gravísimo. Incluso se pueden ver como ahí el corte del video, claramente está mal cortado de paso, porque este señor viene a justificar lo que ha hecho este sinvergüenza. Encima no se hablan de las agresiones, porque supuestamente un compañero que seguramente le valdrá verga Valde a Gavi recibió insultos racistas. Es que me parece gravísimo, y lo que más me parece grave es la poca dignidad que tienen, porque a Vinicius nunca le han dicho, no, ha reaccionado así por esto. No, este tipo de reacciones siempre han sido condenadas, da igual el contexto del que se venga. Es que me parece sencillamente gravísimo, y repito, imagínense lo que tuvo que haber dicho este señor para que este canal o él mismo haya pedido que se cortara ese trozo de video, porque se puede ver que está hablando y le cortaron el pedazo. Pero bueno, sí, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Está a 2 minutos de empezar el partido, me voy a ir a verlo mientras lo edito, mientras lo subo. A ustedes también les da tiempo de verlo. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.